En unos momentos más con Alejandro Romero sobre el impacto del salario mínimo, más bien, sobre el impacto de la inflación sobre el salario mínimo. Y necesitamos de un experto para que nos explique y lo tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, oye, nada más para que coméntanos, ahorita platicamos antes de entrar al aire, Denise y yo, en relación al impacto o de dónde sale cómo poder contrarrestar el tema de la inflación y el salario mínimo o cómo se enfrenta este tema, para que nos expliques, así como con manzanitas, cómo podemos entender el tema del impacto de la inflación en el salario mínimo. Ok, mira, pues en México tenemos la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es quien determina los aumentos que proceden cada año a lo que es el salario mínimo. En esa comisión pues participan empresarios, patrones, gobierno, todos de alguna manera, para tratar de que sea por consenso lo que es los aumentos al salario mínimo. Ya específicamente en el tema de la inflación, este año pues ha estado fuera de control, como seguramente muchas amas de casa lo han podido percibir en el gasto de la familia. Pues vemos que, por ejemplo, en el caso de la primera quincena de noviembre de este año, la inflación fue de 7.05%, que es la más alta, para darnos una idea, es la más alta en 20 años. Es decir, desde el año 2000 no teníamos una inflación, un aumento de precios general tan fuerte como hace ya más de 20 años. Y ¿cómo lo podemos traducir esto todavía más? Recordemos que la inflación todavía es un promedio general de aumento de precios en la economía. Si vemos casos ya muy particulares, por ejemplo, vemos el caso de la gasolina premium, ha subido más de un 20%, el caso del aguacate, del limón, otras frutas y verduras pues han aumentado inclusive más de 40%. Lo que es el gas LP también ha subido más de un 23% en lo que va del año. Entonces, bueno, ya vemos si en casos particulares incluso los aumentos son mucho mayores a los que muestra la inflación en promedio, ¿no? Entonces, mi conclusión sería que este aumento que se dio al salario mínimo para el 2022 del 22%, pues aunque suena que será arriba de la inflación, pues en realidad para muchas familias apenas será cubrir lo que han aumentado ciertos productos pues básicos, esenciales, te repito, como algunas frutas, algunas verduras, carnes, hortalizas, la tortilla de maíz también ha aumentado ya entre un 15 y un 20%, y se prevé que siga aumentando lo que va del año. Entonces, pues vemos que todos esos aumentos pues prácticamente van a nulificar lo que es el alza que hay para el próximo año, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada. La inflación definitivamente no es algo que sea deseable, porque erosiona precisamente, le pega a los ingresos de los trabajadores, y sobre todo los que ganan menos, porque son los que gastan más precisamente en estos productos básicos, que son los que están subiendo más en este momento. Sí, claro, Alex, y sobre todo porque está una política federal que abona en términos del paternalismo, y en realidad lo que se les está otorgando pues se diluye en cuestión de apoyo, se diluye en que no nos alcanza el súper, así de simple y así de sencillo. Así es, yo creo que inclusive hay que tener mucho cuidado con los aumentos salariales de emergencia, que a veces se han estado acostumbrando de manera muy populista, muy paternalista en otros momentos de nuestra historia, porque finalmente los salarios también son un costo para las empresas. Es decir, las empresas tienen que pagar esos aumentos a sus trabajadores, y esto pues lo tienen
no es mágico, ¿no? Las empresas también están resintiendo la inflación en los energéticos, en las gasolinas, en el gas, en otro tipo de productos que usan para sus procesos, y obviamente el salario viene a integrarse a esos costos. Entonces, luego si tienes estos aumentos de emergencia y aparte tienes una alta inflación, pues empieza a dar la carrera ahí entre precios y salarios, que nunca va a tener fin, porque una vez que aumentas el salario, pues aumenta la inflación y esto vuelve a hacer un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo mejor es que el Banco de México pues intervenga con los instrumentos que tiene a la mano el Banco de México, y no caer en la tentación de estos aumentos de emergencia que pudieran sonar muy bien, pero que en realidad en algunos casos vienen a agravar la situación. Te repito, porque finalmente recordemos que los salarios son costos para las empresas. Quizás son ingresos para los trabajadores, pero también son costos para las empresas, y finalmente eso se tiene que reflejar en algún momento en los precios al consumidor también, ¿no? Sí, claro, y es como una bola de nieve, ¿no, Alejandro? En términos de, pues todo está subiendo, es una escalada, ¿no? Una escalada. ¿Y cuál sería la recomendación que tendría que hacer? Además, o sea, como política federal, nomás para cerrar, para que nos pudieras tú, en tu experiencia, comentarnos. Pues mira, ahorita lo que estamos viendo es que gran parte de la inflación se debe a cuestiones relacionadas a los precios de energéticos, ¿no? Recordemos que los energéticos tienen mucha influencia o rebotan después en varios productos de la economía, porque finalmente pues los aguacates, los limones se tienen que transportar a lo largo del país y eso consume energía. Los invernaderos pues consumen gas LP o gas natural en sus procesos. Entonces, una opción para tratar de disminuir el efecto de la inflación podría ser una política de abaratamiento de los energéticos. Uh-huh. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas tienen un IEPS de casi 5 pesos por litro. Entonces, pues eliminar ese IEPS, por ejemplo, podría ser una opción para bajar los precios de las gasolinas. Entonces, hay opciones, ¿no? Habría opciones para que este impacto fuera menos fuerte y sobre todo que no generara esa bola de nieve que comentas tú, de que como están subiendo los energéticos va a subir la inflación y entonces hay que ajustar los precios, ¿no? Perfecto, pues ahí está el reto, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro Romero, economista, por compartirnos esta información. Gracias a ti. Hasta luego. Y precisamente con esta información nos vamos a un corte y regresamos.